Bueno, vamos a comenzar nomás, vamos a comenzar orando, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí, Señor, reunidos, conectados. Gracias por esta posibilidad, Señor. Bendice este tiempo, también te lo pedimos en el nombre de Jesús y que estés bendiciendo tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, antes de comenzar, le quiero leer una historia. Se llama La contestadora de Dios. Dice así: ¿qué sucedería si Dios decidiera instalar una contestadora telefónica automática? Imagínate orando y escuchando el siguiente mensaje. Gracias por llamar. Por favor, selecciona una de las siguientes opciones. Número 1, para peticiones. Número 2, para acciones de gracias. Número 3, para quejas. Número 4, para cualquier otro asunto. Imagínate que Dios usara la excusa tan conocida por el momento: todos nuestros ángeles están ocupados atendiendo a otros clientes. Por favor, manténgase orando en línea, enseguida le atenderá uno de ellos. ¿Te imaginas lo siguiente en tu oración? Nuestra computadora señala que ya llamaste una vez hoy. Por favor, cuelga inmediatamente y desocupa la línea para que otros también puedan orar. O también, mientras estamos orando, podemos escuchar esto: nuestras oficinas estarán cerradas el fin de semana por refacciones. Por favor, vuelve a llamar el lunes. Gracias a Dios sabemos que no ocurre esto no sucede. Gracias a Dios que le podemos llamar en oración cuantas veces necesitemos. Gracias a Dios porque a través de Jesús nunca estará la línea ocupada. Gracias a Dios que la línea está siempre disponible. Se llama La contestadora de Dios, se llama esta historia, y quería comenzar con esta historia la meditación de hoy porque hace unos domingos venimos hablando del tema de la oración, de este privilegio que tenemos todos como hijos de Dios. Es un gran privilegio que Dios nos ha dado de poder comunicarnos con Él, tener un acceso inmediato al trono del Padre, acercarnos a nuestro Dios en el nombre de Jesús. Tenemos a nuestra disposición, iglesia, una tremenda bendición y recurso para nuestras vidas como hijos de Dios. Ahora, en este día, yo les invito a que sigamos centrando nuestra atención en el tema de la oración. Y para eso vamos a buscar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6. Búsquelo en sus Biblias. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Estamos diciendo que vamos a seguir centrando nuestra mirada en la oración, en ese tema que ya hace 2 domingos estamos viendo. Les cuento un poco el contexto del pasaje del segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Aquí hay una inauguración, y como toda cosa que se inaugura, hay bombos y platillos. Pero aquí es una inauguración muy especial. ¿Por qué? Porque aquí se está inaugurando, se ha edificado una casa, un templo para Dios. En Jerusalén, lo que David había pensado y Dios no lo había dejado, Salomón, su hijo, lo concreta muchos años después. O sea que allí están inaugurando el templo de Jerusalén. Llevaron el arca a ese lugar y la Escritura dice que la presencia misma de Dios llenó ese lugar, llenó el templo, que era imposible que estén ministrando los sacerdotes en ese tiempo, en ese lugar. Aquí, en la inauguración, Salomón, el rey Salomón, él hace un discurso, un sermón, dedica palabras en esa inauguración y menciona expresiones que nosotros nos llevan a afirmar en esta tarde, en este día, que podemos acudir a Dios en oración en todo tipo de circunstancias. Podemos acudir a Dios en oración en todo tipo de circunstancias. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿en qué tipo de circunstancias? El pasaje, el capítulo del segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, nos da la respuesta a esa pregunta. Y lo primero que vamos a decir, que podemos acudir a Dios en oración aun cuando hubiéramos pecado en contra de Dios. ¿Escuchó bien?
aún cuando hubiéramos pecado en contra de Dios, cuando haya pecado en nuestra vida, también podemos nosotros acudir a Dios en oración. Dice en el versículo 36 del segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, versículo 36, dice: si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los que lo tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Estamos diciendo que podemos acercarnos a Dios en oración aún cuando haya pecado en nuestra vida. Esta es una gran verdad que nos puede traer seguridad y paz para nuestras vidas. ¿Usted sabía que hay hijos, hay hijas de Dios que temen, que no quieren acercarse a Dios en oración porque hay tremenda carga de culpa en sus vidas? ¿Usted lo sabía? Es por eso que en las iglesias se levantan, se crean intermediarios, entre paréntesis, en el cielo, que interceden supuestamente por nosotros ante Dios, hombres y mujeres, que por sus vidas santas, entre comillas, pueden oficiar de abogados para que Dios escuche nuestras oraciones. También en la tierra, lamentablemente, se crean esos intermediarios, entre comillas, y hay lugares donde se alimenta esta falsedad. Hay lugares donde puede haber un pastor que afirme que por ser tal, por ser el líder espiritual de un lugar, solo él puede interceder, solo él puede acercarse a Dios porque su oración tiene poder. Pero aquí nosotros estamos viendo que la verdad bíblica nos está diciendo que usted y yo podemos presentarnos delante del trono de la gracia aún con nuestros pecados. Bendito sea su nombre. Amén. Le pregunto, ¿hay algún pecado? ¿Hay alguna carga de culpa en su vida que le impide acercarse a Dios en oración en este tiempo? Porque venimos hablando de la oración. Hace más de 2 semanas que venimos hablando de la oración. Decimos que es algo importante, es algo tremendo que Dios nos ha dado, pero tal vez usted está escuchando y porque tiene una carga de culpa en su vida, no está escuchando esa invitación que le está dando Dios para que vaya adelante de su presencia y presente sus peticiones. ¿Hay algún pecado, hay alguna carga en su vida que le impide acercarse a Dios en oración? La Biblia nos exhorta, nos dice que debemos acercarnos a Él en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Amén. Confiadamente podemos acercarnos. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud al acercarnos a ese trono de la gracia? Y el versículo 37, leamos juntos, mire usted, del capítulo 6, dice: y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti, tú los oirás. En otra versión dice: si en el destierro, en el país de los vencedores, se arrepienten y se vuelven a ti y oraren a ti, tú los oirás. Ahora, debemos acercarnos a Dios en arrepentimiento. Nuestra actitud debe ser de arrepentimiento. Amén. Aquí se nos dice que en forma clara que podemos acudir a Dios en oración al Señor como si, a pesar de tener pecados en nuestra vida, podemos acercarnos a Él a pesar de eso. Ahora, hay que aclarar algo aquí. Si este es nuestro caso, debemos acercarnos al Señor no para hacer como si no pasara nada. Cuando sabemos que estamos mal, Dios sabemos que no hace la vista gorda. Nunca debemos olvidar que el pecado trae consecuencias
consecuencias graves para nuestras vidas. El Señor desea restaurar nuestras vidas. El Señor desea restaurar la relación entre Él y nosotros. El Señor desea que podamos libremente y sin ningún impedimento acercarnos a Él en todo tiempo y en todo momento. Lo que debemos hacer es acercarnos a Él en arrepentimiento, con corazones humildes y buscar su perdón, su gracia, su misericordia, que es abundante para con sus hijos. Amén. La expresión del salmista que escribió el Salmo 32 es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Dice en el versículo 3 del Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Que el pecado, la culpa, no sea un impedimento, no sea un obstáculo para que oremos, para que nos acerquemos al trono de nuestro Dios. En esos momentos también podemos acudir a Dios en oración, ante su presencia, buscando de su gracia sobreabundante para con nosotros. Amén. Ahora, ¿en qué otras circunstancias podemos acudir a Dios en oración? Nos estamos preguntando, ¿en qué otras circunstancias? Y número 2, vamos a mencionar otras circunstancias. Les invito a que leamos el versículo 24, allí, del capítulo 6 del segundo libro de Crónicas. Versículo 24, dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtieren y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. ¿En qué otra circunstancia podemos acercarnos al trono de Dios? Podemos acudir a Dios en oración cuando la derrota se hace presente en nuestra vida. Quisiéramos que el triunfo, el éxito siempre esté presente en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Quién no quiere eso? Todo el mundo quiere que las cosas le salgan bien, que todo lo que emprenda salga siempre de la mejor manera, pero hay veces que olvidamos que somos humanos imperfectos, que cometemos errores, que tomamos decisiones equivocadas, que nos hacen estar en ese estado y nos llevan a un estado de derrota en nuestra vida. Ahora le pregunto, ¿está transitando por ese estado en su vida? ¿Se siente derrotado en su vida en este tiempo? El pasaje que nos enseñan es que en ese momento, en esos momentos de derrota, también es aconsejable buscar el rostro de Dios. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, allí hay una historia, una hermosa historia. Allí nos relata de David, antes de sentarse en el trono, antes de ser el rey oficial del pueblo de Israel, David, allí nos relata que él volvió al campamento junto a sus hombres para verlo totalmente destruido. Los amalecitas, que eran sus enemigos, habían en su ausencia atacado el campamento y llevado cautivos a mujeres y a niños. La Escritura nos dice que David y todos los que estaban con él sufren el tremendo impacto de esa derrota sobre sus vidas. La Escritura dice que hubo llanto, hubo gritos de dolor, que también hubo angustia, hubo amargura. Sin embargo, a pesar de todo eso que estaba viviendo David en ese momento, el versículo 6 de ese capítulo nos dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En medio de la derrota, en medio de esa circunstancia, David dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Y no solamente hizo eso, sino que en el versículo 8 dice que él fue y consultó a Jehová y les hizo algunas preguntas. O sea, David, como cualquier otro ser humano, como usted y como yo, experimentó la derrota en su vida. Pero de su ejemplo nosotros debemos tomar, porque él, en vez de asumir una postura de amargura en su vida, él lo que hizo, se fortaleció en Jehová su Dios y buscó a Dios en ese tiempo de derrota. Busquemos a Dios en oración cuando la derrota se haga presente en nuestra vida. No debemos permitir que la amargura, que la angustia, que el temor, el dolor
se apoderen y tomen el control de nuestra vida. Busquemos la fortaleza del Señor en momentos de derrota. Amén. Estamos diciendo, nos estamos preguntando en qué circunstancias nosotros podemos acercarnos a Dios en oración. Y ya hemos mencionado dos. Vamos a mencionar una tercera circunstancia. Debemos y podemos buscar a Dios en oración cuando las condiciones ambientales son desfavorables. Cuando las condiciones ambientales son desfavorables. Dice en el versículo 26 del segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, versículo 26, dice que si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú oirás desde los cielos. Podemos acudir a Dios en oración también cuando las circunstancias ambientales son adversas, son desfavorables. Cuando nosotros prestamos atención a pasajes como estos, nosotros podemos entender un poco más la tremenda bendición que Dios nos ha dado en la oración. Orar para que Dios intervenga y cambie las circunstancias ambientales en relación al clima, para muchos sería una locura. Pero Dios invita a su pueblo a hacer oraciones así también. Para un pueblo, el pueblo de Israel, que vivía de la agricultura, una sequía resultaba una gran pérdida para sus cosechas y también para sus vidas. Por esta razón, alentar al pueblo a orar para que las condiciones ambientales sean diferentes, sean favorables, era algo lógico y necesario. Nosotros también, si usted recuerda, cuántas veces nosotros en el culto, cuando estamos allí todos juntos, o en nuestras casas, hemos orado para elevar oraciones similares a estas, pidiéndole a Dios que Él cambie las circunstancias atmosféricas, que nos dé un buen clima. Sí, hemos orado por eso. Y muchas veces hubo gente nueva allí escuchando esa oración y tal vez estaban pensando, estos están locos. Estos están locos, ¿cómo van a estar pidiendo que las circunstancias cambien, que el clima cambie? Pero nosotros rogamos al Señor y esperamos de su misericordia para nuestra vida. El profeta Elías, ¿se acuerda de Elías, el profeta? Según la Escritura, según Santiago, la carta de Santiago en el capítulo 5, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él era terriblemente temperamental. Y la Escritura dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero después oró y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aclaremos, las palabras del profeta Elías no tenían poder. El Dios al cual invocaba Elías, el Dios al cual oraba y clamaba Elías, ese Dios tenía el poder. Y ese es nuestro Dios, que tiene el poder para transformar cualquier circunstancia, cualquier ambiente desfavorable en relación al clima. Entonces, en medio de esta sequía que estamos viviendo, podemos pedirle al Señor, entonces rogarle que envíe la lluvia tan necesaria para nuestra tierra. Estamos hablando y nos estamos preguntando acerca de la oración y nos estamos preguntando en qué circunstancias nosotros podemos acercarnos a Dios en oración. Y vamos a mencionar también que podemos acudir a Dios en oración para pedir por nuestras necesidades. Ya sabemos esto, y en este pasaje también se nos menciona y se nos recuerda que podemos, y Dios espera que acudamos a Él en oración para pedir por nuestras necesidades. El versículo 28 dice, si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, escuche esto, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo el pueblo de Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos. Este pasaje nos habla de hambre, de pestilencia, de enfermedad, de langostas, de escasez, circunstancias que pueden afectar nuestras necesidades más básicas. En esas circunstancias también debemos acudir a Dios
en oración. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, lo dice de esta manera: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Le pregunto, ¿cuántas cosas? ¿Hay algo en este tiempo que le preocupa? ¿Hay algo en este tiempo que lo mantiene ansioso en su vida? Si nosotros hiciéramos una lista de todas aquellas cosas que nos pueden preocupar en este momento, creo que nos faltaría el tiempo. Hay muchísimas cosas que nos pueden llegar a preocupar. Pero aquí Pablo nos aconseja que cambiemos las preocupaciones, cambiemos la ansiedad. ¿Por qué? Por oraciones. Cuando la preocupación, la ansiedad llegue a su vida, Pablo dice que debemos orar más y más. Que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, con toda oración y ruego. No quiere decir que Dios no conozca nuestras necesidades. Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros. Lo que Él quiere es tener un vínculo con nosotros. Lo que Él quiere es que nosotros aprendamos a depender de Él en cada momento de nuestra vida. Lo que Él quiere es formar un vínculo especial, que caminemos tomados de su mano. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso Él nos invita a que todos los días pongamos nuestras peticiones delante de Él. Amén. Estamos diciendo, nos estamos preguntando, ¿en qué circunstancias podemos acudir a Dios en oración? Y hemos mencionado 4 circunstancias. Número 1, cuando hubiéramos pecado, podemos acercarnos a Dios en oración. Número 2, cuando la derrota se hace presente en nuestra vida. Número 3, cuando las condiciones ambientales no son favorables. Número 4, podemos buscar a Dios en oración para pedir por nuestras necesidades. Pero vamos a agregar una más, y va a ser la última en esta tarde, en esta noche, que podemos acudir a Dios en oración ante cualquier desafío en nuestra vida. Ante cualquier desafío en nuestra vida, podemos acudir a Dios en oración. El versículo 34, mire usted, aquí, en el capítulo 6 dice: si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos, por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Desafíos. El diccionario define esta palabra como una situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Una situación difícil y peligrosa con la que alguien se enfrenta. El consejo que nos está dando aquí, que le daba al pueblo en ese momento, que ante un desafío como la guerra, la oración debía ser el arma principal. Ahora le pregunto, ¿qué desafíos hay en su vida en este tiempo? ¿Tiene desafíos en su vida? ¿Tiene situaciones difíciles, peligrosas que debe enfrentar en su vida? El consejo es que ante esas situaciones nosotros debemos buscar a Dios en oración. Ante esas situaciones debemos buscar su ayuda, su sostén, su apoyo y su poder a favor de nuestra vida. Amén. La oración es uno de los privilegios, es un tremendo privilegio que tenemos, iglesia. Dios nos da la posibilidad de comunicarnos con Él, de tener acceso directo, pronto, instantáneo delante de su presencia. Tenemos a nuestra disposición una tremenda bendición y un recurso para nuestras vidas como hijos de Dios. Y podemos acudir a Dios en todo tipo de circunstancias. ¿En qué tipo de circunstancias? Cuando hubiéramos pecado en contra de Dios, podemos acercarnos a Él en oración. Número 2, cuando la derrota se hace presente en nuestra vida. Número 3, cuando las condiciones ambientales no son favorables, empecemos a orar por una buena lluvia. Amén. Número 4, para pedir por nuestras necesidades. Y número 5, cuando haya un desafío en nuestra vida, también el Señor espera que busquemos su apoyo y su ayuda para nuestras vidas. Que el Señor los bendiga
en el nombre de Jesús. Y vamos a orar en este momento, en este tiempo, vamos a pedirle a Dios que bendiga y que esto que acabamos de escuchar no sea olvidado, sino que quede grabado en lo más profundo de nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias. Y nuevamente te agradecemos, Padre, por este privilegio que nos das de poder ir delante de tu presencia. Porque no hay ningún obstáculo, Señor, entre tú y nosotros. Tenemos acceso libre ante tu bendita presencia, Señor. Tú nos esperas cada día, cada momento, cada instante, Señor. Nos estás esperando allí para que podamos presentarnos delante de ti, Señor. Bendito Dios, bendice a tu pueblo, a la iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu bendición, tu protección, tu cuidado esté sobre tu pueblo en el nombre de Jesús, sobre tus hijos que forman parte de la iglesia Jesús es vida. Padre, te bendecimos, te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos estamos encontrando el otro fin de semana. Ya vamos a proyectar otro tipo de culto, otro esquema. Vamos a agregar a algunos hermanos, el dirigente y el músico también, para que nos esté dirigiendo en este tiempo de adoración también, y después va a venir la prédica. Que el Señor esté bendiciendo sus vidas y hasta siempre.